Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase quiero explicarles una estrategia llamada el conteo de estructuras. Esta estrategia es una derivación de lo que es la otra estrategia llamada el conteo de velas, solo pues que obviamente aquí no nos vamos a enfocar en velas en específico como lo hacíamos en la otra estrategia, sino que acá nos vamos a apoyar en estructuras completas. Estas estructuras pueden darnos información acerca de los posibles movimientos del precio y de esa manera nosotros podemos seguir esos movimientos y apoyar nuestras operativas a favor de ese movimiento. Pero antes de empezar quiero darte una advertencia. Esto funciona en cualquier temporalidad, funciona en cualquier activo y como te lo había mencionado anteriormente, esta estrategia te sirve para identificar estructuras completas, pero pocas veces te va a ofrecer una oportunidad de operar directamente, como lo hace el conteo de velas. Esto significa que en el conteo de estructuras debes de apoyarte con otros conceptos, como lo sería por ejemplo patrones de velas o ayuda con soportes y resistencias para poder tomar tu operación. Ahora veamos qué es una estructura. Una estructura es un movimiento comprendido por varias velas. Pueden existir estructuras de rango, estructuras de tendencia. Las estructuras nos muestran el contexto de lo que está ocurriendo en el mercado. Por ejemplo, en este gráfico podemos identificar varias estructuras. Acá tenemos lo que es una estructura alcista, acá tenemos una estructura bajista, todo esto en conjunto es una estructura de rango y al final el precio se desenvuelve para terminar dejando una estructura alcista. Bueno, así a simple vista podemos darnos cuenta que esto de las estructuras pues es únicamente el contexto, es lo que el mercado está haciendo, pero como tal a lo mejor no parece una estrategia. Pero ahora que veamos lo que es el conteo de la estructura, vamos a saber cómo podemos utilizar este contexto a nuestro favor. En ocasiones las estructuras suelen repetir movimientos varias veces. Cuando una estructura se ha repetido 2 o más veces, podemos aplicar lo que es el conteo. Básicamente un conteo de estructura es esperar a que el precio cree una estructura similar a las anteriores en una zona de interés. A ver, ahorita te lo voy a explicar con este ejemplo. Acá podemos observar que el precio ha venido haciendo doble techos una vez y funcionan, ¿no? Nos dejan un movimiento bajista después que el precio rompe el cuello del doble techo. Ahora, acá tenemos un conteo. Vemos que el precio vuelve a subir y nos crea otro doble techo. El precio rompe el cuello y se mueve hacia abajo. Entonces acá tenemos dos conteos. Obviamente el primer conteo no sabíamos que iba a ser un conteo, pero cuando ya se nos ha repetido la estructura una segunda vez, ya sabemos que nos encontramos en un conteo de estructuras. Entonces tenemos un doble techo que funciona y después se repite un segundo doble techo que funciona también. Eso quiere decir que podemos apoyarnos en un conteo estructural. Ahora, vemos que una tercera vez el precio nos está creando lo que es el doble techo. Entonces ya sabemos que como el doble techo ha funcionado en dos ocasiones anteriores, puede volver a funcionar nuevamente. Finalmente acá, por ejemplo, el precio rompe el cuello del doble techo y podemos empezar a buscar operativas en venta a favor del movimiento esperado. Es decir, antes el precio creaba el doble techo y rompía el cuello y nos dejaba un movimiento bajista. Crea el doble techo, rompe el cuello y nos deja un movimiento bajista. Entonces acá podemos sospechar que va a ser lo mismo. Crea el doble techo, rompe el cuello y nos va a dejar un movimiento bajista. Como les decía en las advertencias, no es que automáticamente podamos tomar todas las operativas de acá en venta, ya que tenemos que apoyarnos con más información. Todo esto de acá es un movimiento bajista fuerte en donde podríamos buscar al menos una operativa a favor de ese movimiento. También tenemos que ser conscientes que en algún momento las estructuras van a llegar a fallar. Así que tenemos que estar atentos a identificar lo que es este cambio estructural. Esto que ustedes ven acá es la continuación del ejemplo anterior. Acá podemos observar el tercer conteo de la estructura donde el precio nos formaría lo que es un doble techo, rompe el área del cuello y nos deja un movimiento bajista donde podríamos buscar algunas operativas a favor de ese movimiento. Después vemos que el precio vuelve a subir, intenta crear un doble techo y falla, vuelve a subir, intenta crear un doble techo y falla y así sucesivamente, hasta acá donde tenemos una mejor estructura de un doble techo. A ver, se ve más o menos así, 1 y 2, un doble techo. Pero aquí, en este contexto, nos damos cuenta que el precio no logra romper el cuello como lo hacía en los conteos anteriores. Así que en este caso, tenemos un cambio estructural. Es decir, tenemos un doble techo que está fallando y nos está mostrando que el precio no ha podido cumplir con el objetivo de romper el cuello. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que la estructura número 4 está fallando.
Es importante darnos cuenta de eso porque de esta manera vamos a cambiar nuestra perspectiva y vamos a dejar de buscar esas operativas. Este conteo de estructuras puede servirnos para identificar la acción del precio repetitiva y de esta manera podemos utilizarla para buscar diferentes entradas. A ver, acá te muestro un ejemplo bastante básico y esto es algo que yo he utilizado muchas veces y se los he mencionado en las operativas que les comparto. A ver, acá podemos observar que el precio nos está creando lo que es una reversión. Estas tres velas formarían en conjunto una estrella de la tarde. Es una estrella de la tarde que está reaccionando a esta resistencia. Entonces, como ya sabemos, una estrella de la tarde nos ofrece oportunidad de venta. Sin embargo, probablemente aquí no habríamos vendido porque estamos bloqueados todavía por esta área de soporte. Pero como resultado nos damos cuenta que el precio sí que siguió bajando, es decir, tuvo un movimiento bajista. Esta acción del precio que nos muestra una posible reversión está funcionando. Ok, en este momento está todo normal, no hay nada nuevo, simplemente esperamos y el precio más adelante vuelve a crearnos acción del precio, en este caso nos crea una inside bar. Como ya sabemos, la inside bar puede ser un patrón de continuidad o de reversión y si no está aplicado en un contexto adecuado pues puede ser complicado de operar, así que aquí la mayoría de nosotros no habría tomado ninguna operación o se habría apoyado en un retroceso y un rechazo tomando la venta en esta vela. De cualquier forma, aquí nos queremos enfocar en el conteo de estructuras y esto es justamente lo que ha pasado. Vemos que el precio nos forma acción del precio de reversión y después nos deja un movimiento bajista. Es decir, la teoría está funcionando muy bien en la práctica. Entonces la estructura es que la acción del precio nos muestra patrón de reversión y funciona. La acción del precio nos muestra patrón de reversión y funciona. Tenemos un conteo y dos conteos. Así que ahora podemos esperar a que el precio, cuando nos cree de nuevo información de una posible reversión con ayuda de acción del precio, podamos seguir esta reversión como tal. Acá podemos observar que el precio vuelve a subir. Obviamente estas dos velas tipo dojis no son patrones de reversión, pero acá ya tenemos lo que es una envolvente, que esta es acción del precio que nos está diciendo que el precio intentará bajar. Obviamente tenemos movimiento alcista pequeño e intenta bajar, movimiento alcista pequeño e intenta bajar. Entonces, como ya hemos contado una vez y dos veces la repetición de la estructura en cada intento de revertir, podemos aplicarlo una tercera vez. Tenemos la acción del precio que nos muestra la intención de revertir, así que podemos buscar alguna operativa en venta en este movimiento. De hecho, podríamos ingresar directamente después de la vela envolvente, esperando retroceso y rechazo, esperando como mínimo que el precio llegue a este soporte. Si nos damos cuenta el precio rompe el soporte con mucha fuerza, entonces podemos buscar otra venta esperando retroceso y rechazo y ahí tomaríamos nuestra respectiva venta, ya que sabemos que los intentos de reversión están funcionando. Básicamente de esta forma es como funciona el conteo de estructuras. Podemos darnos cuenta que acá tenemos patrones de velas diferentes. Tenemos estrella de la tarde, tenemos una inside bar y después tenemos una vela envolvente. Lo importante aquí es que la estructura nos está ayudando. La estructura nos está diciendo que en dos ocasiones los patrones de velas de reversión funcionaron, así que pueden funcionar también una tercera vez. Esto, como ya se los he explicado antes, yo lo he operado en varias ocasiones y se los he comentado en las operativas que les comparto. También podemos utilizar conteos de microestructuras. El objetivo es identificar al menos dos repeticiones de la estructura para aumentar la probabilidad de éxito al operar. En este caso podemos observar que cada vez que el precio toca la EMA de 20 periodos, la EMA es esta línea amarilla que ustedes ven acá, cada vez que el precio toca la EMA nos deja acción del precio, en este caso nos deja una vela envolvente. Entonces podemos observar que después de tocar la EMA de 20 periodos y de dejarnos acción del precio en formato de un patrón de velas, el precio sube al menos dos velas más. Eso significa que acá, después de esta envolvente, hubiera sido válido tomar una compra. Pero de este momento todavía no sabemos que se trata de un conteo de estructuras. Más adelante el precio vuelve a bajar, toca la EMA de 20 periodos y nos crea lo que es una vela envolvente. En este caso de nuevo tenemos reacción a la EMA, la acción del precio nos está creando patrones de velas, por ejemplo en este caso una vela envolvente y la siguiente vela después de la vela envolvente inmediatamente es una vela alcista. En este caso pues tenemos un conteo de estructuras que nos está mostrando que la acción del precio está dejando movimiento alcista, dos conteos de estructuras que nos están mostrando que la acción del precio está dejando un movimiento alcista de estructura, entonces podríamos aprovecharlo una tercera vez. Y justamente acá vemos como el precio baja, toca la EMA de 20 periodos y nos crea un patrón de reversión. En este caso es un martillo. Se nos está creando un patrón de reversión a favor de la tendencia alcista
Y según el conteo de estructuras, nosotros ya hemos visto que cada patrón de reversión que se ha creado en las últimas 2 veces ha funcionado. Es por ese motivo que después de tener lo que es este martillo, podemos buscar una compra en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado nuestra operativa. Obviamente aquí ya no vamos a seguir comprando porque estamos bloqueados todavía por esta resistencia, pero sí que pudimos aprovechar una operación. Debido a que estos movimientos son bastante cortos, es por eso que los clasificamos como microestructuras, pero básicamente funcionan de la misma manera que una estructura normal. Es importante que tomes tus operativas basadas en el contexto, es decir, en la estructura y en la acción del precio. Y tienes que ser precavido para esperar a que el precio llegue a las zonas de interés, es decir, a las zonas donde la acción del precio se está creando. Por ejemplo, acá podemos observar que el precio nos deja un movimiento bajista fuerte de al menos 4 velas hacia abajo, y en este caso pues después de un retroceso sigue tratando de empujar hacia abajo. Así que aquí tenemos una reacción del precio. Vemos cómo el precio vuelve a subir y nos deja otra reacción de al menos 4 velas bajistas bastante fuertes. En este caso, acá tenemos un conteo de estructuras y podemos trazar una línea de resistencia. Acá la estoy trazando y nos damos cuenta que el precio tocó una vez esa línea y nos deja una estructura bajista fuerte, al menos 4 velas bajistas. Luego vuelve a tocar la línea y nos deja otras 4 velas bajistas fuertes. Entonces tenemos acá un buen apoyo con el conteo de estructura. Una vez nos deja el movimiento bajista fuerte, 2 veces nos deja el movimiento bajista fuerte, entonces cuando el precio vuelve a tocar esa resistencia podemos sospechar que de nuevo nos va a dejar una tercera vez un movimiento bajista así de fuerte como en las 2 ocasiones anteriores. Aquí podríamos operar directamente en una venta después de que esta vela termina y habríamos ganado nuestra operativa. Si somos un poco más conservadores podríamos esperar a más información, más ayuda de acción del precio. Por ejemplo, acá después de que tenemos estas 2 velas bajistas fuertes podemos sospechar que el precio a lo mejor va a intentar hacer 4 velas bajistas como lo ha hecho anteriormente. Entonces, apoyados con esta vela de en medio que logra romper lo que es la EMA de 20 periodos, apoyados con el retroceso y el rechazo, podemos tomar una venta en esta vela, esperando que el precio trate de llegar al inicio de la vela maestra. Esto de la vela maestra ya se los he explicado en otras clases. Entonces podríamos tomar acá nuestra venta y nos estaríamos apoyando en el conteo de estructura. Ahora también quiero mostrarles algo importante acá, y es que en determinado momento el precio se acerca mucho a la resistencia pero no logra tocarla. Debido a que no logra tocarla, no nos está activando la estructura de forma completa, es decir, no está cumpliendo con los requisitos de la estructura en el pasado. Es por ese motivo que acá no podemos vender después de ver esta vela bajista. Sin embargo, observamos como más adelante el precio sí que logra llegar a tocar esa línea de reacción, es decir, esta que tenemos por acá. En este caso el precio sí que toca esa línea de reacción y nos empieza a mostrar fuerza bajista. Entonces podemos sospechar que todavía una cuarta vez el precio va a intentar hacer un movimiento estructural como lo hizo en las 3 ocasiones anteriores. Y aquí vemos que en efecto nos termina dejando ese movimiento. También podríamos aprovechar alguna venta dentro de ese movimiento bajista. Como les he dicho, no siempre vamos a poder tomar operativas directamente cuando el precio toca la línea de soporte y resistencia. Podríamos esperar a tener más información, por ejemplo acá que se nos crea este patrón de estrella de la tarde justamente en la resistencia, donde los vendedores habían entrado fuertemente en 3 conteos anteriores, podríamos tomar una venta después de ver esta estrella, ya que es un patrón de reversión bajista, y en este caso habríamos vendido aquí, habríamos ganado nuestra operación, o bien habríamos esperado esta especie de pin bar que es información de fuerza bajista y habríamos vendido en esta gran vela. Habríamos ganado también nuestra operativa apoyados en un conteo estructural. Ahora aquí te voy a dejar una nota muy importante, y es que generalmente el conteo de estructuras empieza a funcionar a partir del segundo conteo. Sin embargo, este conteo de estructuras no suele ser tan repetitiva, es decir, podemos encontrarnos que los conteos de estructuras fallan a partir del cuarto o quinto conteo. Así que siempre tenemos que estar atentos a identificar algún cambio de estructura o a identificar algún cambio en la acción del precio. Para que se entienda mejor esto que acabo de decir, te lo voy a mostrar en este ejemplo. Aquí podemos observar que el precio ha roto lo que es la EMA de 20 periodos y nos deja un movimiento bajista fuerte. Acá pudimos haber tomado operativas, pero eso es aplicando otras estrategias. Para este caso vamos a esperar a identificar un conteo de estructura. Muy bien, más adelante vemos que el precio vuelve a tocar la EMA de 20 periodos, la rompe con una vela, pero se devuelve inmediatamente dejándonos un movimiento bajista fuerte. Si te das cuenta, acá tenemos
una estrella y nos deja un movimiento bajista fuerte. Acá tenemos este martillo y nos deja un movimiento bajista fuerte. Tenemos un conteo y dos conteos. Entonces podemos sospechar que este conteo estructural se va a repetir una tercera vez. Acá más adelante observamos cómo el precio rompe la EMA de 20 periodos e inmediatamente en la siguiente vela el precio se devuelve, mostrándonos lo que sería una ruptura falsa de la EMA de 20 periodos. En este momento, cuando identificamos esa ruptura falsa, podemos apoyarnos en el conteo de estructuras, ya que sabemos que el precio ha empujado con fuerza cada vez que rompe falsamente la EMA de 20 periodos, así que podríamos buscar por acá algunas ventas esperando justamente un movimiento así de fuerte. Entonces, por ejemplo, podríamos vender después de ver esta especie de vela envolvente, habríamos vendido en la siguiente vela y habríamos ganado nuestra operativa. Y también después de ver este pin bar podemos buscar una venta, ya que esperamos una reacción bajista del precio, y en este caso habríamos vendido en la siguiente vela, que es una vela bajista fuerte. De esa manera estamos apoyados en lo que sería el conteo de estructuras, que se ha repetido hasta 3 veces. Podemos ver que en este caso el precio vuelve a tocar la EMA de 20 periodos y la rompe falsamente para devolverse en este martillo. Este sería el cuarto conteo de estructuras y podríamos buscar alguna operativa en venta, ya que estamos apoyados con la acción del precio. Por ejemplo, podríamos vender después de este martillo, habríamos ganado la operativa y obtenemos otro martillo bajista, así que podemos repetir, podemos vender en la siguiente vela y habríamos ganado la operación. Pero esta otra vela que vemos acá es un doji, en este caso no tenemos información para vender, así que dejamos de operar e inmediatamente vemos como el precio sube. Entonces acá nos preguntamos qué está pasando. Podemos darnos cuenta que la estructura ha cambiado. En el conteo estructural teníamos movimientos bajistas fuertes después de la ruptura falsa de la EMA de 20 periodos, movimiento bajista fuerte después de la ruptura falsa de la EMA de 20 periodos, movimiento bajista fuerte después de la ruptura falsa de la EMA de 20 periodos. Pero ahora el precio rompe falsamente la EMA, se mueve hacia abajo, al parecer lo va a hacer con fuerza, pero de pronto aquí falla esa fuerza y se regresa. Espero que aquí estés notando la diferencia. Acá tenemos un movimiento fuerte, un movimiento fuerte, un movimiento fuerte y aquí pretende ser un movimiento fuerte y falla. Entonces en este momento nos damos cuenta que la acción del precio está cambiando, es decir, el contexto o la estructura están cambiando también. Ya nos está repitiendo. En este momento nos damos cuenta que el conteo de estructuras está fallando y debemos de cambiar nuestra perspectiva y de dejar de buscar operaciones. Si nos damos cuenta, más adelante el precio intenta volver a empujar con fuerza hacia abajo y falla y el precio cambia de dirección. Y esto por completo está cambiando el conteo de estructuras que teníamos previamente. Así que lo más favorable es que busquemos un tercer conteo de estructuras y si tenemos suficiente información apoyarnos en un cuarto conteo de estructuras. Pero más allá de eso, el conteo de estructuras se vuelve bastante peligroso y lo mejor sería evitar tomar esas operativas. También es importante que comprendamos que los conteos de estructura no suelen ser exactos, pero podemos apoyarnos con ayuda de la acción del precio para llegar a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, acá vemos que el precio se ha acercado mucho a la EMA de 20 periodos y nos deja lo que es esta especie de barra interna. Seguido de eso vemos un movimiento bajista de una vela bastante fuerte y después el precio vuelve a subir, toca la EMA de 20 periodos y nos vuelve a dejar un movimiento bajista bastante fuerte. En este caso nosotros podemos observar que el precio al acercarse mucho a la EMA de 20 periodos y al mostrarnos acción del precio ha creado una vela bajista más. De nuevo acá, se acerca mucho a la EMA de 20 periodos, nos deja un patrón de acción del precio como lo sería esta envolvente y termina moviéndose un poco más hacia abajo. Entonces aquí tenemos un conteo de estructuras y dos conteos de estructuras. Luego vemos como el precio vuelve a tocar la EMA de 20 periodos y nos ofrece lo que es una estrella de la tarde. Si te das cuenta, acá tenemos tres patrones diferentes, una inside bar o barra interna, una envolvente y ahora una estrella. Son tres diferentes, pero los tres están reaccionando a la EMA de 20 periodos y en el pasado hemos contado la estructura en dos ocasiones donde esos patrones de reversión están funcionando. Así que acá podemos apoyarnos en esta estrella y buscar una venta en la siguiente vela y habríamos ganado nuestra operativa. En este caso, a pesar de tener un soporte acá muy cerca, podemos tomar esa venta debido a la insistencia del precio en bajar y también debido a que nos encontramos debajo de la EMA de 20 periodos, que significa que estamos en una tendencia bajista, y también debido a que tenemos el apoyo con el conteo de estructuras. En este caso pues allí habríamos ganado nuestra operativa. Podemos observar que el precio tiene dificultades para tocar la EMA de 20 periodos en las siguientes velas hasta que al final vuelve a tocar esa línea. Así que podemos suponer que el conteo de estructura sigue activo. Sin embargo, vemos que estos patrones de velas no son tan eficientes al momento de buscar ventas, así que aquí lo mejor sería esperar.
Sin embargo, más adelante vemos que ya tenemos una vela bajista cerrando cerca de su mínimo. Es una vela bajista con bastante fuerza que logra romper la punta de las mechas de las velas anteriores y que también nos está dejando una estructura en doble techo, lo cual nos puede apoyar a buscar alguna operativa de venta en las siguientes velas. Además, nos damos cuenta que el conteo de estructuras sigue activo, ya que el precio toca la EMA de 20 periodos y empuja hacia abajo, así que aquí podríamos asumir ese riesgo y buscar una venta. Como te lo he dicho al principio, no existen operativas 100% seguras, así que aquí si perdemos la operación y tenemos como resultado una vela alcista, ya cambiaríamos nuestra perspectiva. Por ejemplo, podríamos tratar de buscar compras porque todo esto puede ser un doble suelo. Tú puedes aprovechar el conteo de estructuras de múltiples maneras. Por ejemplo, acá observamos que a partir de este punto tenemos un movimiento alcista fuerte. Luego el precio baja y a partir de este punto tenemos un movimiento alcista fuerte. En este caso, por ejemplo, este movimiento alcista es fuerte y nos deja una pequeña tendencia hacia arriba. Este movimiento alcista es fuerte y nos deja una pequeña tendencia hacia arriba. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos trazar lo que sería una línea de soporte dinámico, como sería esta de acá por ejemplo, en donde nos damos cuenta que el precio lo ha tocado una vez y nos deja un movimiento alcista, lo ha tocado una segunda vez y nos deja un movimiento alcista. Claro, al principio fuerte y después una especie de canal. Luego el precio vuelve a bajar, toca de nuevo esta línea de soporte dinámico, así que podemos sospechar que como lo ha hecho anteriormente en un conteo y dos conteos de estructura, ahora se repita en una tercera ocasión y que nos deje una estructura similar a las anteriores. Es por ese motivo que después de ver esta vela envolvente que ha tocado lo que es la línea del soporte, es decir, esta línea amarilla que estoy dibujando ahora, nosotros nos damos cuenta que el precio baja, toca esa línea de soporte, nos crea una envolvente, podemos sospechar que ahora va a ser lo que ha pasado anteriormente, es decir, nos ha dejado un movimiento alcista. Entonces, apoyados con ese conteo de estructura, podríamos tomar una compra después de esa envolvente o podríamos tomar una compra después de que tenemos este retroceso y esta vela de continuidad, o también podríamos tomar alguna operativa de compra, por ejemplo, cuando el precio logra romper lo que es toda esta área de resistencias o cuando el precio logra romper la punta de esta mecha alcista. Ya que venimos a favor de una tendencia alcista, pues es válido buscar allí nuestra compra. Y todo esto lo hacemos apoyados con el conteo estructural. También te voy a explicar otra de las maneras en las cuales yo suelo utilizar lo que es el conteo de estructuras. Y esto nos puede ser útil para identificar fallas y evitar tomar operativas gracias a esa información. Ahorita te voy a explicar más a detalle esto. Por ejemplo, acá tenemos nosotros lo que es un área de soporte, ¿no? Tenemos acá el soporte porque el precio ha tenido dificultades para romperlo. Sin embargo, acá finalmente lo rompe con esta vela bajista fuerte. Pero vemos que inmediatamente después de la ruptura, el precio se devuelve. Pero vemos que más adelante se repite algo similar. Tenemos acá lo que es un área de soporte, el precio la rompe y se devuelve inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un conteo de estructuras. Este conteo de estructuras nos está mostrando que el precio intenta romper soporte y falla. Tenemos otro soporte, lo intenta romper y falla. Entonces, de esta manera, nosotros nos estamos percatando que es peligroso tomar operativas en venta cada vez que se rompe un soporte. Nosotros sabemos que si vamos en una tendencia bajista, pues podemos apoyarnos, por ejemplo, en este soporte roto para buscar una venta, ¿no? Pero en este caso, el contexto nos está diciendo que el precio baja, crea un soporte, lo rompe, pero se devuelve inmediatamente. Crea otro soporte, lo rompe, pero se devuelve inmediatamente. Entonces, en este contexto no nos está dando chance a buscar ventas después de romper soportes. Es decir, los vendedores no quieren entrar demasiado abajo. Así que, después de haber visto que tenemos una ruptura falsa, el precio vuelve a crear soporte y otra ruptura falsa, nosotros nos vamos a dar cuenta que es mala idea tomar operativas demasiado abajo y nos estamos apoyando en un conteo. Aquí tenemos un conteo de estructuras y este sería el segundo conteo de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más adelante tenemos de nuevo un área de soporte. El precio rompe el soporte con esta vela bajista y muchos de aquí buscarían venta inmediatamente en la siguiente vela, pero la probabilidad es que esa venta falle. ¿Por qué razón? Porque en el conteo de estructuras ya hemos visto que el precio ha roto falsamente 2 veces antes. Entonces ahora puede repetirse ese patrón. Y es justamente lo que pasa, el precio rompe y se devuelve inmediatamente. Al final de cuentas todo esto es un canal bajista y por eso no queremos vender demasiado abajo. Pero de esta forma también podemos apoyarnos con el conteo de estructuras.
De hecho, vemos que se sigue repitiendo. Tenemos acá otra línea de soporte, el precio la rompe con fuerza y termina fallando. Y de hecho se repite otra vez más. Tenemos acá lo que es esta área de soporte, vemos que el precio rompe con mucha fuerza ese soporte e inmediatamente en las siguientes velas termina fallando, mostrándonos información alcista. Entonces, de esta manera, identificando dos estructuras repetitivas, habríamos podido evitar quedarnos atrapados vendiendo después de la ruptura de los soportes. Espero que este último ejemplo que les he explicado lo hayan podido comprender. Si no es así, por favor déjenmelo en los comentarios para que yo pueda hacer una clase específica de este tipo de estructuras. Esto nos sirve bastante para evitar cometer errores, especialmente cuando estamos operando dentro de tendencias. Pero básicamente la información es la misma, es un conteo de estructuras. Muy bien, traders, con este último ejemplo terminamos lo que sería esta clase y llegamos a las conclusiones. Como podemos darnos cuenta, el conteo de estructuras te sirve para identificar contextos repetitivos. Una vez identificado un contexto repetitivo o una estructura repetitiva, podemos buscar operativas a favor de esa estructura. Es mucho mejor si podemos apoyarnos con confluencias, ya sea con soportes, resistencias, patrones de velas, para poder tomar las operativas. También un conteo de estructuras nos puede ayudar a identificar fallas en la estructura y gracias a eso podemos tener precauciones al momento de operar y de esta manera evitaríamos perder operativas. Y como lo decimos siempre, no existen estrategias 100% efectivas, así que el conteo de estructuras tampoco es 100% efectivo y siempre va a existir un riesgo. El riesgo está latente en cualquier operativa que tomamos, así que debemos de asumir ese riesgo. Bueno, traders, con eso terminamos lo que es esta clase del conteo de estructuras. Como les he explicado, esto yo lo suelo utilizar y en las sesiones que yo les comparto me podrán escuchar mencionando esto del conteo de estructuras. Tan pronto yo esté haciendo una sesión de operativas e identifique un conteo de estructuras, lo voy a grabar y se los voy a compartir a ustedes en una clase más adelante. Bueno, traders, espero que esto haya sido de utilidad y que ustedes puedan utilizarlo a su favor. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios y yo los estaré apoyando con mucho gusto. Bueno, traders, les deseo un excelente día, cuídense, nos vemos.